Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos entonces, y les contaba a los presentes que no fueron los presentes de la clase pasada que habíamos visto toda la parte de estructura, ¿sí? De lógico y demás, y toda la información digital, infraestructura para grandes volúmenes de data, eh, que mejoraba en cierta forma lo que es ciberseguridad. Eso se vio la clase pasada, todo lo que es estructura, ¿sí? Eh, Aquí les hago una pequeña presentación para que sepan quién les está hablando. Un poquitito soy docente de distintas universidades, de Luján, principalmente ya soy añeja, ya tengo una vida allí dentro, creo que 27 años, si mal no recuerdo, y bueno, me he especializado en algunas cuestiones de seguridad, de auditoría, fui auditora mucho tiempo de sistemas, y bueno, tengo, para que sepan medianamente de qué que eso para introducirlo, ¿sí? Bueno, empecemos a hablar un poquito. Si se me corta, vuelvo a repetir, tengo la, no sé por qué, conexión inestable y ya más que cámara no puedo sacar cualquier cosa, me lo hacen saber y repito, ¿sí? La idea de hoy es contextualizar primero, ¿sí? Eh, Ponerlos en estado de situación, ¿sí? En lo que son hoy las empresas, en lo que es la industria 4.0, en lo que se pretende de ciberseguridad, que no es para nada, como hablamos recién, eh, lo que se pensaba hace 10 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás, contextualizarlos un poco para lograr estos objetivos de continuidad en el negocio, de poder prevenir, de poder detectar y tener una persistencia. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo de la clase. Los voy a ir contextualizando, ¿sí? En distintos temas. Primero en lo que ha sido hasta con alguna noticia de actualidad de ciberataques en industria segura que seguramente han escuchado, hasta qué implica la ciberseguridad, cuáles son las vulnerabilidades más comunes hoy en día, eh, qué riesgos existen, es decir, contextualizar bien para después decir, bueno, cómo atacar todo esto, ¿sí? Y vamos a llegar a la instancia de pensar en una planificación integral, en gestión de riesgos, en eh, dar una solución integral, en profundidad, ¿sí? Y bueno, después nos vamos a asociar a normativa vigente y un montón de consejos. Pero primero, la idea es la contextualización del problema, de que hablemos todos en los mismos términos, para todo tipo de público, ¿sí? Cualquier duda me van preguntando, yo soy de mucho hablar, entonces, bueno, me pueden ir cortando, me pueden ir preguntando, aunque hacia el final podemos hacer un espacio de preguntas y si no da el tiempo, me pueden mandar las consultas que tengan por mail. Yo no tengo ningún inconveniente de contestar, al contrario, me gusta poder hacerlo, ¿eh? Si no es que llegamos con el tiempo de la exposición y preguntas, ya por lo que hablamos anteriormente, ¿sí? De que sigo de corrida todo este día. Bueno, contextualicemos un poco. Me imagino que han sufrido de casos de eh, ciberataques en sus empresas. Cuéntenme un poquito. ¿Estábamos en empresas? Recuérdenme, por favor. Ahí está. Nicolás está en Sí, Flex and Gate. eso, bueno, justo estaba silenciado, perdón. En el Sí, no hay caso problema. mío, yo estoy en Flex and Gate, es una Sí, empresa autopartista perfecto. que se encarga de la manufactura de repuestos y Bien. partes de vehículos. Estoy hace un mes acá en la Bien. empresa. eh, de todas formas, en contacto permanente con quien es mi responsable, que se encuentra en España. Me informó Sí, que hace 2 años tuvieron un ataque informático del cual hace unos meses lograron salir sí, 100%. sí. Por eso la contextualización del día de hoy, para ver la envergadura y las consecuencias. Sí, Exacto. importante.
Bien, gracias. Y No. había alguien más, Claudia, que yo porque saqué todo lo que es pantalla y demás por la conexión. Y Eh, Facundo se encuentra. Facundo, bien, bien. No sé si quiere comentar algo. No sé si han tenido casos, bueno, ahí nos contó un caso que a tanto tiempo todavía eh, están encontrando solución. Es que la solución definitiva no existe y la seguridad al 100% no existe, y es una de las conclusiones que vamos a sacar hacia el final, ¿sí? A ver, luego de todo lo que ya vimos la clase pasada, cuando hablamos de industria 4.0, Te pregunto, Marita, ¿vos estás avanzando la diapositiva? Te voy pregunto. a charla extensa sobre cada país. Les decía, yo igual te aviso, Claudia, por cualquier cosa, ¿sí? Les decía que cuando hablamos de industria 4.0, de Internet industrial, nos queda claro que hablamos de digitalización y lo que intentamos poner en este pequeño diagrama, ¿sí? De conectar máquinas, sistemas, empresas, de recoger grandes cantidades de datos, ¿sí? Como lo vimos la clase anterior, ¿sí? Siempre con el objetivo, ¿por qué hacemos esto? De incrementar la productividad, el volumen del negocio, los resultados de la empresa, ¿no? La idea de la digitalización es esa. Ahora, cuando hablamos de ciberataques, tenemos que tener en cuenta que además de los beneficios que nos da la digitalización y la conectividad que hoy día tenemos, aumentamos la exposición de las empresas a un conjunto de acciones contra los sistemas, contra las bases, contra las redes, etcétera, 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 que nos van a dañar o alterar de alguna forma y de distinto grado, ya sea a la institución, a la persona, a la empresa. Bueno, y las consecuencias, como hablábamos recién, el caso que nos comentó Nicolás, puede ir, qué sé yo, a ver, desde el secuestro de datos para pedir un rescate, al robo de IPR, es decir, lo que es propiedad intelectual, la parada de máquinas, el mal funcionamiento, si se quiere, la modificación de set point, es decir, desde algo muy pequeño hasta que el producto fabricado no salga, ¿sí? O se manipule, se haga una manipulación, perdón, dije mal, con él, ¿no? Se toma una decisión equivocada. Y bueno, obviamente esto impacta no solo económicamente, sino hasta puede impactar en el medio ambiente, en el daño a persona, una mala imagen de la empresa, ¿sí? No solo económico, que es bueno, lo más notorio, ¿sí? Entonces, con todo esto, con los ejemplos que vamos a ver, los que seguramente han pasado ustedes, la ciberseguridad toma un rol más que importante, necesario, ¿sí? Y yo podría decirles, afirmarles, que trabajar para lograr una industria 4.0 resiliente implica entender y potenciar la ciberseguridad, pero tanto en el diseño, en el despliegue y en la operación de cualquier proyecto, ¿sí? Y acá lo importante es que se definan los riesgos, saber cuáles son los riesgos, que muchas veces no se sabe o se tiene una idea parcial de los riesgos, y las responsabilidades de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? que pretendemos? Bueno, la prevención, ¿sí? Mediante la reducción de los riesgos, ¿sí? La detección, por ejemplo, al detectar comportamientos anómalos en la red, ¿sí? Cuanto antes obviamente los detectemos, vamos a poder detener los ataques y el impacto, ¿sí? Va a ser menor, ¿sí? Y la persistencia, que es crucial, ¿sí? Para poder proteger las fábricas inteligentes de cualquier amenaza, si ha eludido la prevención y la detección, ¿no? Y me refiero a soluciones de seguridad para las industrias y puntos, ¿sí? Yo cuando en mis clases de seguridad informática, de seguridad, perdón, de la información, le digo a los alumnos, bueno,
no perdamos el objetivo. Seguridad 100% no existe, ¿sí? Pero, a ver, nuestro objetivo es que la información tenga el menor riesgo en cuanto a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad. Bueno, acá hablamos de estos objetivos, sin dejar de lado esos, hablamos de estos objetivos en particular. Yo aquí a modo de ejemplo les puse, me causó impacto cuando contabas de este ataque, que no sé si será alguno de estos, porque no creo, pero a ver, estamos rodeados de casos conocidos desde, acá hay algunas noticias, ¿no? De interés, de distintas cuestiones que han pasado, desde más viejas y muy conocidas, como Triton, el manual Triton, no sé si lo han sentido, ¿sí? Hasta lo que pasó aquí en marzo, ahora bien actual, en Toyota. Correcto, ¿Sí? la de Toyota, de hecho nos llegó un mail desde la fábrica de Toyota para informarnos del ciberataque y que tomáramos los recaudos correspondientes, así que Exacto, más exacto. que, más que Más que, contemporánea. más que contemporánea. Bueno, yo acá les rescaté, tenía para elegir, les rescaté algunas, pero bueno, no es noticia nueva que la mayoría de los fabricantes sufrieron ataques en sus fábricas y tienen dificultades para desplegar la tecnología necesaria, ¿sí? Siguen sucediendo y nosotros vamos atrás de ellos. Esa es la realidad. Entonces hay que prepararse de la mejor forma posible, ¿sí? Qué sé yo, aquí les puse un ejemplo de Triton, pero ya con antecedente en el 2017, que atacó una petroquímica, ¿sí? En Arabia creo que fue, que bueno, en ese año no código del malware, ¿no? Pero en realidad se conectó un hacker a un dispositivo remoto, les cuento más o menos lo que me acuerdo, ¿sí? Activó el virus para ver las dimensiones eh, que había introducido previamente en la infraestructura de red, el sistema operativo, y tomó el control, ¿sí? Y bueno, eso no surgió, pero después, unos años después, ya en 2018, introdujo otra vez al sistema objetivo y estuvo un año para activarlo y lanzarlo, y mientras tanto estaba investigando, digamos, la zona, ¿sí? El objetivo obviamente era obtener acceso remoto al sistema de seguridad crítica de instalación, ¿sí? Y en cierta forma lo logró. Eso fue atribuido creo que al gobierno ruso. Pero bueno, las internas vaya a saber, pero como para que se tenga una dimensión, en el 2010 el caso Stuxnet, que fue muy hablado, o, no sé, a ver, se me vienen un montón de casos a la memoria, o mismo actual de Toyota, ¿sí? Que este ciberataque en realidad fue contra, por lo que yo tengo entendido, ¿sí? De un proveedor del fabricante de Toyota, ¿sí? Que paralizó la producción en todo Japón, por lo que tengo entendido. Correcto, es Y, correcto. sí, sí, después, a ver, se pusieron a trabajar desde el gobierno de Japón, el Ministerio de Economía, la Policía Nacional, todo para recopilar información, porque fue importante, ¿sí? Para potenciar la ciberseguridad. Hasta con el sector privado, eso es lo que tengo entendido yo de lo que he leído, ¿no? Pero en realidad fue, por lo que leí, un problema de Kojima, ¿sí? Que es un proveedor de Toyota, y que fue el objetivo del ciberataque, que fue un virus que causó un fallo en el sistema y que, bueno, obviamente llevó a Toyota a anunciar por días la parada de producción. Digamos que puede ir desde algo muy pequeño a algo realmente muy significativo desde la imagen de la empresa, como les decía anteriormente, desde la parte económica. Bueno, y así podría seguir nombrándoles casos. Acá les traje alusión a algunos conocidos, bien, uno bien actual que seguramente en estos ámbitos han escuchado, pero no solo hablamos de ataques directos, sino pueden ser no directos orientados al entorno industrial, pero con impacto en el ámbito industrial, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hablar de una inmensidad de ejemplos de distinta envergadura y con distintas consecuencias. Este de Toyota fue bastante grande, ¿sí? Pero no de los más grandes. Ahí estoy avanzando, se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien.
eso como para contextualizar un poco. En realidad primero vamos a contextualizar, como les decía anteriormente, vamos a dar algunas definiciones para que queden claras de qué estamos hablando, para después abordar en una segunda parte a soluciones, ¿sí? O más bien a mitigar riesgos, ¿sí? O a cómo enfrentar todo este tipo de problemas. Yo en las próximas diapos, creo que son 2 o 3, les busqué algunas estadísticas de distintos años, pero más bien actuales, 18, 19, 20 o 21, para observar la evolución de distintos parámetros, ¿sí? Eh, la EEF es el Fórum de Energía Europea, ¿sí? Bueno, la parte de ciberseguridad para manufacturas, es una organización de fabricantes, como los contextualizo, ¿sí? Como para que tengan idea. Eh, y representa a un montón de compañías de distintos tamaños, ¿sí? Después, si quieren el link y demás, se los puedo enviar, no hay ningún prometo. En realidad se compromete a apoyar y representar el sector manufacturero para abordar todos estos desafíos, ¿no?, de seguridad informática. Y de ahí estas estadísticas, ¿sí? De ahí estas estadísticas que saqué como para tomar una idea de qué es lo que estamos viviendo, pero a través de los años y años muy recientes, antes y después de la pandemia. Antes, mediante, después, en distintas instancias. Fíjense, de 2018, 41% de los fabricantes, les puse, han sufrido algún ciberataque, y de estos la mitad han sufrido pérdidas financieras o interrupciones, es decir que es mucho de lo que estamos hablando. Un 91% invierte o intenta hacerlo en digitalización de la forma que piensa, no necesariamente de una forma efectiva, ¿sí? Y fíjense acá, y recalco, un 35% se inhibe por miedo, ¿sí? A incrementar vulnerabilidades a las ciberamenazas. En realidad, la clase pasada hablábamos de, y si cambio de infraestructura, ¿qué peligros tendrá en mi empresa o en mi organización? Hay miedo. Bueno, acá también, ¿sí? En estos temas. Otra cuestión es de lo que les puse aquí, es de que un alto porcentaje de fabricantes monitorizan y protegen sus sistemas con software, ¿sí? Pero luego vamos a redondear la clase viendo que pocos cuentan con una estrategia de negocio completa. Y ahí está el tema en cuestión. Algunos no lo saben, otros no realizan nada, otros tienen miedo, otros lo hacen, pero en alguna medida. El tema es, ¿qué es contar? Y a eso es a lo que vamos a arribar hoy, ¿sí? A la conclusión que vamos a arribar hoy, después de toda la contextualización, a una estrategia de negocios completa, que eso también incluye el registro de riesgos y lo que es la formación de personal, más allá de cada uno de los controles en profundidad que se haga, ¿sí? Ahí siguen los porcentajes, hablando de que hay fabricantes aún que, estamos hablando de 2018, ¿sí? Que no disponen de medidas técnicas o de gestión para mitigar las amenazas, ¿sí? De que un porcentaje alto también ha recibido solicitudes de los clientes, y acá hago hincapié, para garantizar los procesos de seguridad. Es decir, que los clientes están pidiendo, bueno, quiero garantías de, ¿sí? Y obviamente la misma solicitud para la cadena de suministro, de toda la cadena de suministro, ¿sí? Acá yo creo que lo importante es disponer de toda la información necesaria para poder abordar los riesgos de ciberseguridad, que no siempre se tiene toda la información necesaria, atacarlo con una estrategia de negocios completa y estar preparadas con herramientas, con procesos, con tecnología apropiadas para abordarlo, más allá de no eh, escaparnos, ¿sí?, de la normativa vigente que impulsa a la ciberseguridad, ¿sí? ¿Qué tipo de controles realizan en sus empresas? ¿Hacen controles exhaustivos? ¿Toman una estrategia completa? ¿O simplemente hay algunos controles en red o físicos? Cuéntenme un poquito. Si es que hay, y si tienen conocimiento, ¿no? Por supuesto. Sí, yo ahí todavía teniendo un mes es como que no Sí, puedo no todavía. brindarte mucho de eso, de esa información. Bien, bien. Bueno, acá la idea es, lo peor que puede suceder es no tener controles,
lo mejor que puede suceder es tener una estrategia de negocios completa, de tener una planificación de seguridad, de ciberseguridad, de tener un plan amplio de gestión de riesgos, y más allá de todos los controles en profundidad que se realicen en las distintas capas. ¿Sí? Y de que esto sea un proceso continuo, eso vamos a arribar. Pero bueno, sigamos viendo algunos números en general. Si esta es una encuesta, de una consultora española, sí, también que se distingue por la capacidad para lo que es integración de soluciones de hard y soft, ¿sí? Para la protección, y lo hace esta consultora, no sé si tienen idea, pero en es importante en distintas capas de servicios, de nubes, de la protección frente a ataques de DDoS en servicios, de legados, hasta la protección de aplicaciones virtuales que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Pasando por IP públicas, el elemento de red, es decir, trata bastantes cosas. Bueno, desde ahí saqué esta info, ¿sí? Ya actualizado un poquito más cerca al comienzo de pandemia, y ahí fíjense los números, ¿no? El 90% de las empresas del sector industrial está abordando su transformación a 4.0, ¿sí? Y mucho no tiene en cuenta el factor seguridad, lo que es más grave. Sí, lo que es bastante grave. Hay otro porcentaje, habla de que el 69% de los responsables de seguridad de las empresas considera estas amenazas que son elevadas y críticas, obviamente. Es decir, que hay conciencia, tal vez es el que no se sabe cómo, o los ataques son tantos y de distinta índole que es complicado contenerlos, prevenirlos, contenerlos, ¿no? Y otra vez, fíjense esta cita recurrente, que pocos cuentan con una estrategia de negocios completa, es decir, el abordar esta transformación desde los principios de base de resiliencia y de continuidad de negocio, ¿sí? No como medidas específicas, alternativas para paliar una situación particular, sino para hacerlo desde la base, ¿no? Desde la resiliencia, de la tecnología y de la continuidad del negocio. Tengo que tratar de que mi negocio siga funcionando, ¿sí? Y bueno, ¿qué es para ustedes, qué piensan que es ustedes una estrategia de negocios completos? Yo ya hablé de la prevención, de la detección, de la persistencia, pero ¿qué piensan ustedes? Porque estamos hablando de tecnologías de información, estamos hablando de tecnologías de operación, que no es lo mismo, que antes trabajaban en forma aislada, ahora ya no, hay otros riesgos. ¿Tienen una idea ustedes de lo que es una estrategia de negocios completa? Bueno, No escucho bien, pero no sé si es mi conexión. No, de mi parte no. Bien. A ver, nosotros sabemos que lo que es Industria 4.0 implica más que la evolución de las plantas de fabricación, ¿sí? Con la integración de sensores, de elementos de Internet de las cosas, bueno, y esto, y todo lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Esto exige, por supuesto, ampliar la visión de las organizaciones en donde trabajan, en lo que tiene que ver en ciberseguridad, y así en la capacitación para estar frente a los ciberataques y poder minimizar todo lo que pueda provocar, todo el impacto, pero tanto en TI como en TO, ¿sí? TI siempre me voy a referir a lo que es tecnología de información, y TO a las tecnologías de operación. Y aquí también es importante hablar del rol del CISO, hablando específicamente, y las nuevas responsabilidades que tiene que tener, ¿sí? Porque ya ahora no estamos hablando de tecnologías separadas. Creo que hay algunas diapos de evolución, hoy hablamos de todo integrado, ¿sí? Entonces la responsabilidad del responsable de seguridad de las empresas industriales, bueno, que hacen la industria 4.0, qué sé yo, por ejemplo, con todas las tecnologías de servicios desplegados en la nube, por ejemplo, es importante, el rol del CISO es muy importante y difícil, ¿sí? Entonces, a todo esto tenemos que tener en cuenta todo lo que es la integración de hardware, software,
no sé, ofrecer protección en las capas de servicios, en la nube, como hablábamos la clase pasada, aunque bueno, si contratamos servicios, también podemos pretender seguridad de esos servicios en la contratación, que no es lo mismo que tener nuestros servidores en nuestras empresas y bueno, nosotros encargarnos al 100% de eso. De eso hablábamos la clase pasada, ¿sí? O habló David, en realidad, de la clase pasada. Pero bueno, de distintos tipos de problemas, es decir, el rol del CISO va a ser muy amplio, pasando por la protección de IP pública, el aislamiento de la red, la virtualización de las funciones de red, bueno, y así puedo seguir de abordar todas las posibles riesgos de ciberseguridad y estar preparados con las herramientas, los procesos, la tecnología apropiada para poder tener un registro de los riesgos, de formar al personal y que puedan tener una continuidad de negocio. No es menor el trabajo del responsable del CISO hoy en día, ¿sí? Y unas últimas encuestas, no es para asustarte, Nicolás, pero bueno, es la realidad, ¿sí? Es la realidad que tenemos hoy día y en avance. Y aquí una tercera encuesta un poquito más actual para que vean que los números no merman, ¿sí? O merman no lo suficiente con toda la incorporación de seguridad, ciberseguridad que se está haciendo hoy día. Sí, acá, por ejemplo, una más actual de Trend Micro, que es un líder global de ciberseguridad, por si no lo conocen, también una encuesta de un montón de empresas de TI y OT de Estados Unidos, Alemania, Japón, les tomé encuestas de distintas zonas para que vean, de Europa, sí, de distintos lugares, como para que vean que el problema persiste y de una forma muy parecida en todas partes. ¿Sí? Ahí fíjense que el 61% han sufrido ciberataques, que el 75% de esa cantidad han tenido interrupciones, que las interrupciones muchas han sido de más de 4 días, ¿sí? Esta que contábamos anteriormente, el caso de Toyota fue un montón de días, ¿sí? Y no sé hasta qué punto volvieron a la normalidad, después de ya un mes, ¿sí? Fíjense que ahí les puse que un 78% se considera el mayor reto la materia de seguridad, ¿sí? Aunque hay otros retos, ¿no? Pero sin embargo, ¿sí? Las medidas que se están implementando no son suficientes, ¿sí? Y una cuestión a tener en cuenta, que lo que es la visualización de los activos y la segmentación fueron tomadas como medidas que menos implementaron. Y esto es preocupante, saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Porque esto indica que es difícil ejecutarlos técnicamente, ¿sí? Y que se precisa de capacitación para eso. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es una estrategia de negocios completa? ¿Sí? Lo difícil, ¿sí? Que es lograrlo. Acá lo que yo quiero que les quede claro es que se está redoblando la apuesta en todas estas encuestas, ¿no? Como para resumir, son algunas de las tantas que existen, ¿no? Formales que existen, que se están redoblando la apuesta por la transformación digital, ¿sí? Para tener fábricas inteligentes, pero la falta de concientización en materia de seguridad, sea de TI o de OTO, ¿sí? De la parte de operación principalmente, crea un desequilibrio, ¿sí? Y crea un montón de vulnerabilidades y de amenazas, y hay que tener visibilidad y control continuo de todo en las empresas inteligentes, ¿sí? Lo que resumen por ahí un poco estas diapositivas es esto, que en todas partes pasa lo mismo, que a medida que avanza el tiempo con o sin pandemia, los problemas siguen existiendo, las vulnerabilidades siguen existiendo, las amenazas están en mayor medida y nos tenemos que proteger. Vamos a sacar unas primeras conclusiones acá, ¿sí? Aquí les puse, ¿cómo vamos? Porque yo soy de hablar mucho, pero quiero que me vayan siguiendo. ¿Vamos bien? ¿Alguna Sí, sí. duda? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, Me van Sí. parando, yo no tengo inconveniente, me van preguntando si hay de algo que hablo no se entiende. Aquí les puse que las industrias se encuentran en un estado inicial de madurez, ¿sí? A la hora de implementar medidas de seguridad para gestionar riesgos de ciberseguridad. Ya, a ver,
que no hace mucho tiempo la ciberseguridad, como vos contabas, hace 10 años no era lo mismo, ¿sí? No se encontraba entre las prioridades, podríamos decir, en los ámbitos de actuación de las empresas, es decir, lo que por ahí los objetivos eran que las cuestiones funcionen de la mejor forma posible, pero ciberseguridad no era una prioridad como lo es ahora, ¿sí? Aparte tenemos que hablar de todas las dificultades añadidas y todos los conflictos internos por la necesidad de los recursos, porque ciberseguridad implica recursos destinados, ¿sí? Y a veces son difíciles de encontrar. Por otro lado está la dificultad de asignar las responsabilidades de ciberseguridad, ¿sí? A personal que no siempre está suficientemente preparado a la realidad, ¿sí? Por otro lado, en la segunda cita que aquí les estoy nombrando, licencia de las empresas a reconocer y notificar los impactos, ¿no? De tener un incidente, y en realidad, si yo no reconozco y no notifico, eso es un gran problema, porque yo tengo que trabajar para lograr que sea resiliente, para entender esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo que entender que tengo que potenciar la ciberseguridad y tengo que considerarla desde el diseño, desde el despliegue, desde la operación de cualquier proyecto. Sin olvidarme además que si vendo un producto, tengo que asegurar eso, la seguridad, en las instalaciones, ¿sí? Por ejemplo, de una máquina de herramienta o un usuario final, si se trata de un coche, ¿sí? Y si yo no reconozco y no notifico, ¿cómo voy a hacer una gestión de riesgos de mi empresa en mi contexto? ¿Sí? Entonces ese es un problema importante. Bueno, también volvemos a hablar que se requiere una estrategia de negocios completa, que es lo que veníamos hablando anteriormente, y de que tenemos que trabajar para eso. ¿Mm? Consecuencias, impulsos. A ver, ¿qué es lo que impulsa? Bueno, la realidad es lo que impulsa a la ciberseguridad, pero bueno, hoy día estamos hablando de las consecuencias de los ciberataques, ¿sí? Con todos los ejemplos que dimos, y podríamos estar toda la tarde y toda la semana hablando de casos, ¿sí? El estado de ciberseguridad industrial, en cuanto estoy hablando de la convergencia de TI-TO con personas, procesos y tecnologías, ¿sí? Y otra cuestión que impulsa lo que es ciberseguridad es los aspectos regulatorios. Hay un elemento que ha empezado a impulsar la ciberseguridad en la industria, que son los aspectos regulatorios, ¿sí? Principalmente procedentes de Europa, pero obviamente no estamos al margen de eso, y siempre ligados a la protección de infraestructuras críticas, o a las directivas de NIS, por ejemplo, les puse ahí de seguridad en redes y sistemas de información. No sé si conocen lo que son las directivas de NIS, para nosotros en seguridad muy conocidas, pero no sé si no les cuento. ¿Tienen idea de qué se trata? No. Bueno, entonces va a venir bien. La directiva NIS, les cuento un poquitito. Yo trabajo mucho también con normativas, fui auditora de sistemas mucho tiempo, pero bueno, hace ya un tiempo, entonces bueno, es como que uno se tiene que actualizar continuamente con lo que es políticas de seguridad, con lo que es aspectos regulatorios, normativas, leyes, etcétera, etcétera. Les cuento un poquito de estas, específicamente para el área de ustedes, ¿sí? La directiva NIS es una normativa de la Unión Europea, ¿sí? Que lo que busca es mejorar la seguridad en redes y sistemas de información, ¿sí? En su territorio, obviamente lo ampliamos para nosotros. Creo que entró en vigor, si yo mal no recuerdo, en el 2017, me puede fallar la memoria, ¿sí? Pero después, ahora en el año pasado, se publicó el reglamento de seguridad, que yo lo estuve leyendo, por eso sé bien que es del año pasado, de seguridad en redes y sistemas de información, el reglamento NIS, que tuvo como finalidad desarrollar la ley NIS, que fue un gran impulso para la ciberseguridad de las infraestructuras estratégicas españolas, ¿sí? Y todo esto es importante en cuanto al marco institucional en la materia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cooperación, con coordinación, con gestión de notificación de incidentes, porque hay que saber qué pasa si hay un incidente, cómo lo notifico, qué medidas voy a implementar,
¿Qué formas de supervisión hay? ¿Qué requisitos? ¿Sí? Bueno, rol de CISO. Recuerden las 3 encuestas que vimos. Entonces, bueno, esto norma mucho, ¿sí?, todo el proceder, ¿sí? Son importantes en nuestra área y en este contexto, ¿sí? Estas normas, estas directrices fueron tenidas en cuenta para esas encuestas que yo les di de 3 años, ¿sí? Se hicieron muchas cuestiones, muchas preguntas, teniendo en cuenta todas estas normativas, estas directrices que dan estas normativas, ¿no? Y después NIS, que ahí también les hablo del marco de ciberseguridad, es el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, también muy conocido, y también la 27001, ¿sí?, de ISO. Nosotros, por ejemplo, en mis clases de seguridad de la información en la UNLU, hablamos mucho de las 27.000, desde la 27.001, 27.002, tomamos las ISO-IRAM, pero bueno, no deja de ser un aspecto regulatorio que nos ayuda, ¿sí?, y da impulso a la ciberseguridad, porque bueno, estamos hablando de normativa vigente que nos ayuda a, ¿sí? Sí. Y bueno, sí. Permitime ahí, Marita, que a Nicolás, que recién está empezando, por ejemplo, esa norma, la ISO 27001, es la que te va o te permite determinar qué cosas tenés que ir controlando, ¿no? Revisar y los procedimientos para llevar adelante estos controles, ¿no? Ok. Qué cosas, es una buena, y de ahí puede salir después ese protocolo o esa ¿no? política de seguridad en la empresa. Exacto. Entiendo. De hecho, la política de seguridad que está vigente hoy, un poco desactualizada a mi criterio crítico, ¿no? La política de seguridad modelo que hoy tenemos, creo que es por decisión 1 del 2015, me parece, sí. Si uno lee la política de seguridad modelo para la administración pública y lee la ISO 27001, 27002, bueno, está muy cercana aunque un poquito más desactualizada, Claro. todos sus puntos de control, que en realidad no dicen cómo hacer cada cosa, pero sí qué es lo que se Claro. debiera hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que se debería hacer? Y una buena guía a seguir. Mismo para seguridad, mismo para auditar. Yo cuando he auditado he tomado muchos puntos, ¿sí? Como para hacer las auditorías, porque uno tiene que controlar, ¿sí? Entonces, bueno, estas cuestiones han impulsado mucho lo que es ciberseguridad. Creo que, si mal no recuerdo, hacia lo último, tengo alguna otra diapo de normativa que complementa. Y si no, si llegás a necesitar, te hago llegar información al respecto, que seguramente te va a ayudar mucho, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Porque es un punto de partida, ¿sí? Son directivas, reglamentos, leyes, políticas de seguridad, modelo para la administración pública nuestra, estoy hablando, de Argentina, pero para la parte pública en ese caso, pero bueno, se puede tomar, más allá de los procedimientos y accionarios de cada una de las organizaciones, ¿sí? Y otra cuestión que ha impulsado, bueno, obviamente es el cambio organizativo, que ha impulsado, ¿sí? El cambio organizativo me refiero a los nombramientos de directores de seguridad en la fábrica o roles semejantes, a las pruebas me remito, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que ver con la consecuencia de los ciberataques. Ni hablar. Voy a pasar de diapo porque si no hablo media hora con cada diapo. Sí, vamos a agilizar un poco. Bien, punto de partida, ¿sí? ¿Cómo empezamos a realizar seguridad? Porque yo les hablé de que la gran falencia es de que no había algo general, ¿sí? Un contexto general. En realidad lo que hace falta es una gran planificación de seguridad con una buena gestión de riesgos y después, bueno, atacar distintos aspectos, ¿no? Por supuesto. Este sería nuestro punto de partida para después arribar a qué hacer, cómo hacer, ¿sí? Cómo intentar lograr mayor seguridad, que en realidad, no seguridad total, siempre digo lo mismo, mitigar los riesgos de la mejor forma posible, con esos objetivos primeros que les había puesto, ¿sí? Aquí les hablo un poquitito de
hasta acá, ¿no? Trabajamos o hablamos de trabajar para lograr una industria resiliente, que dijimos que implicaba potenciar, entender, ¿sí? Y potenciar la ciberseguridad en las empresas. Les dije que había que considerarlas desde el diseño hasta el despliegue, la operación de cualquier proyecto, y no nos teníamos que olvidar de hacerlo en toda la instalación, ¿no? que se utilice. ¿Sí? Y, a ver, y esto exige ampliar la visión que la organización tiene de la ciberseguridad, es decir, como capacitarse para hacer frente a todos estos ciberataques y para poder minimizar un posible impacto tanto de TI como de TO convergente. Entonces, a ver, situémonos un poco en situación, pongamos un punto de partida y acá comenzamos con la formación y la capacitación y veamos de qué tratan todos estos aspectos, ¿sí? En ese orden vamos a ir de aquí en adelante, para lograr después una planificación de seguridad, una gestión completa de riesgos. Sí, a ver, no van a salir ni expertos en una planificación de seguridad, ni en gestión de riesgos, ni en defensa de profundidad, pero sí por lo menos saber dónde atacar y de qué forma, ¿sí? E intentar entender qué es una estrategia de negocios completa, más allá de lo difícil que es aplicarla, les voy a dar un montón de consejos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repite? Vamos a ir hablando de estas cuestiones para después abordar a esa conclusión, pero me interesaría si hay alguna duda que me pregunten, ¿sí? Antes de avanzar. No, no, no. ¿No? ¿Vamos bien? Vamos perfecto. Bien. Vamos a empezar con la primer parte de nuestro punto de partida, de lo que es el paradigma de Industria 4.0. A ver. Hablamos un poco, hablemos en realidad un poco más de avances para entender mejor, ¿sí? Cómo tenemos que mitigar estos riesgos, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tenemos muchos avances, como como dijimos ahora, como vimos la clase pasada, la electrónica cada vez más pequeña, qué sé yo, los datos de los servicios disponibles en Internet de las cosas, Internet de servicio en la nube, como decíamos la clase pasada. Bueno, fueron bases de cambio. No sigamos dando ejemplos, que ya vimos mucho. Fueron bases de cambio para este cambio, ¿sí? de paradigma, y como ya sabemos, se basan en la utilización de tecnologías de información y de comunicaciones. Está de una manera más profunda que lo que se veía anteriormente, más integral durante todo el proceso, ¿sí? Tenemos esto inmiscuido en todo el proceso de aprovisionamiento, de fabricación, de distribución, todo el proceso de relación con los clientes inclusive. Entonces, podemos ver, si se quiere, 3 niveles de integración hoy día en la industria 4.0. Le diría que hoy día es más circular, pero bueno, ¿tienen idea de qué se trata? Explico si no lo que es vertical, horizontal, para luego explicar lo que es horizontal, lo que es circular, perdón. Les doy una idea general, ¿sí? Lo que es una integración vertical en Industria 4.0 se refiere a la integración de los sistemas, pero relacionados en los distintos niveles jerárquicos de la organización. ¿Sí? Desde, niveles básicos, como los sensores, por ejemplo, pasando de niveles intermedios de control y fabricación hasta llegar a los niveles más altos de la gestión y producción. Eso es vertical. En cambio, el horizontal se refiere a la integración que existe hoy día en Industria 4.0 entre los agentes y los sistemas involucrados de las distintas etapas, ¿sí? De los procesos de fabricación y planificación de negocio que hablábamos anteriormente. Me estoy refiriendo al intercambio de materiales, de energía, de información, de producto, dentro de la empresa, ¿sí? A lo largo de toda la cadena de valor. Y la circular, ¿sí? Que es lo que más vemos hoy día, o que se tiende en realidad hoy día, es tratar de unificar estas dos anteriores que les conté con el usuario final y con el ciclo de vida del producto, ¿sí? Entonces, este tipo de integración va a conseguir una digitalización completa de toda la cadena de valor y del producto, ¿sí? Y por lo tanto una realimentación con el usuario de todo el ciclo de vida del producto.
Y bueno, a ver, tenemos una demanda más sofisticada que se tiene que satisfacer. Cada vez se quieren más cosas en menos tiempo, ¿sí? Con productos más inteligentes y personalizados, con fábricas inteligentes, hoy día capaces de producir muchas configuraciones diferentes de un producto, con fabricación de grandes lotes en serie, ¿sí? Apareciendo nuevos modelos de negocio, ¿sí? Basados en el servicio y en el pago por uso, como hablábamos. ¿Se acuerdan? Ustedes no tuvieron en la clase anterior, en el cual tal vez pagábamos un espacio según los requerimientos, ¿sí? Me refiero a servidores, al guardado de datos y demás. Entonces, más allá de que se tenga una integración vertical, horizontal o ya circular, cualquier objeto, y ahí les puse, calificado como Smart, es vulnerable, ¿sí? Por lo que la superficie de exposición de todos estos sistemas a ciberataques aumenta considerablemente. Mayor integración tenga, mayor vulnerabilidades van a existir y mejor preparado tengo que estar, ¿sí? Una mejor gestión de riesgos tengo que hacer, una mejor planificación más genérica tengo que hacer dentro de mi organización, porque hoy día las vulnerabilidades, como les puse ahí, van en avance. En esta diapo solo les puse a modo de, no sé si se ve bien, yo no lo veo tan nítida, pero bueno, creo que se logra ver medianamente. Ahí lo que les traté de poner es una gráfica con la evaluación de los sistemas de control industrial desde un 1900 hasta casi la actualidad, no llegamos a la actualidad, que es lo que estaba hablando de este tipo de integraciones, ¿sí? Y acá es importante recalcar los riesgos, porque después vamos a hablar de gestionar riesgos, y acá es importante gestionar los riesgos. Fíjense que bueno, nosotros ya sabemos que en las empresas industriales diferenciamos TI, que lo repetí hoy, me refiero a tecnologías de información, que son las redes ofimáticas, corporativas, ¿sí? DTO, que son las tecnologías de operación, que hoy día, bueno, formadas por redes de control y producción industrial específicamente, ¿no? También sabemos, y lo podemos observar acá, en esta gráfica, ¿sí? En la parte del sector más de abajo, que tradicionalmente estas redes estaban separadas, pero como los sistemas de control industrial fueron evolucionando, de arquitecturas aisladas, de redes de TI de la empresa, a formar parte de arquitecturas integradas, acá tenemos el primer riesgo, ¿sí? Acá tenemos el primer riesgo. Por otro lado, se podría decir que antes utilizaban, tal vez algunos sigan utilizando, ¿sí? Pero en general, bueno, no es la tendencia. Por otro lado, a ver, utilizaban protocolos específicos y propietarios, ¿sí? Como, qué sé yo, a ver, Modbus o Profibus, no sé si los han sentido nombrar, son conocidos por expertos en la materia, ¿no? Y eran conocidos por expertos en la materia, pero eran específicos y propietarios, en los que la seguridad era por oscuridad o ocultación, pero también fueron evolucionando para protocolos de Ethernet como TCP/IP, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos otro riesgo. También, si podemos observar, a ver, el funcionar de los sistemas de abierto cerrado controlados estáticamente, o de forma estática, le podríamos decir a sistemas retroalimentados con parámetros provenientes de sensores en tiempo real, exteriores como el Internet de las Cosas. Es decir, vamos evolucionando y aquí más riesgos. No por casualidad, a partir del 2000, que justamente es cuando los sistemas de control industrial se conectan a TCP/IP, ¿sí? Aquí, y se da la integración con los TI corporativos, se comienzan a sentir los primeros ciberataques dirigidos a este tipo de sistemas. Entonces, bueno, todo el avance tiene que ver con el aumento de riesgos, y ahí es donde tenemos que atacar a todo tipo de riesgo. Y para eso tenemos que tener una planificación y una gestión de riesgos acorde a los problemas de hoy día, ¿sí? A los avances de hoy día. Estas no se ven. Yo las veo,
las veía perfecto cuando las puse, pero bueno, les cuento un poquitín. En estas figuras lo que traté de ponerles es un motor de búsqueda, ¿sí?, para dispositivos conectados a Internet, Yodan, del puerto 502, estimo que será conocido por ustedes o no. Bueno, si no les cuento, que es utilizado por los protocolos industriales más utilizados como el Modbus. Y en el primero de los casos, en el 2017, fíjense que, bueno, les cuento porque no sé si se llega a ver el número acá, ¿sí? No, pero contanos. ¿No? Quedó fea. Bueno, ya está, les cuento, ¿sí? No vamos a renegar, sino que les cuento. Este motor de búsqueda de este puerto, ¿sí?, de Modbus, proporcionó 13.841, si leo bien yo en mi compu, resultados de 18.506, muchos más aquí, pero no se logra ver, les cuento yo. Es decir, aumentó sustancialmente en un año. Fíjense que prepandemia, ni les quiero decir a posteriori, ¿sí? ¿Y qué quiere decir este resultado? Que todos esos dispositivos estaban directamente accesibles desde Internet sin ofrecer ningún tipo de protección. Imagínense qué significa, o les pregunto, ¿qué significa el aumento de casos a pesar de todos los esfuerzos de sensibilización de ciberseguridad en entornos industriales? A pesar de los esfuerzos, hay aumento de que, en este caso, en esta encuesta particular sobre ese puerto, que todos esos dispositivos eran directamente accesibles desde Internet, sin ofrecer protección. Es decir, visibles ahí a primer pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que es preocupante, ¿sí? Que las nuevas instalaciones que están utilizando ese protocolo no están siguiendo pautas de ciberseguridad necesarias que minimicen esas puertas de entrada a los ciberatacantes. Entonces, ¿qué hacer? Ese es un ejemplo de miles, uno que yo elegí poner aquí, ¿sí? ¿Qué hacer? Y bueno, como les dije anteriormente y repito, trabajar para lograr una industria resiliente, y esto implica entender y potenciar la ciberseguridad de este tipo de industria, considerándola desde el diseño, no a último momento y para solucionar los problemas. A eso es a lo que me quiero referir, ¿sí? Sino considerarla desde el diseño, desde el despliegue, desde la operación de cualquier proyecto de industria, sin olvidarnos que si se vende un producto, también es importante asegurar la ciberseguridad del producto en las instalaciones que se utilicen, ¿sí? Y esto, por supuesto, nos va a exigir ampliar la visión de la organización, mejor dicho, la visión que tiene la organización de la ciberseguridad. Es una necesidad, ¿sí? Así como el capacitarse para hacer frente a los ciberataques y para minimizar, ¿no?, el posible impacto de las tecnologías de información y de las tecnologías de operación. ¿Está? Bien, lástima que no se ve, porque estaban interesantes estas diapos, en lo cual, en números, ¿no? Bueno, aquí un poquito más reciente, les pongo en estas diapos que en el 2020 la infraestructura crítica tuvo problemas de ataques cibernéticos, particularmente a través de ransomware, para ir un poco más actual, ¿no? Uno de los cuales no sé si han sentido nombrar es el ransomware ECANS. Bueno, ese nos ha dado muchos problemas en ciberseguridad. ¿Han sentido? No, yo particularmente no. Bueno, es un ransomware bastante conocido que ha dado mucho que hablar, ¿sí? Y en tiempos de crisis les puse aquí como los vividos en el 2001, ¿sí? Mientras o post pandemia, como se quiera ver, la infraestructura y las cadenas de suministro que obviamente que sustentan a nuestra sociedad moderna se van acelerando. Se quiere todo para ayer, necesitamos en la pandemia soluciones para ayer. ¿Y qué consecuencia trajo esto? ¿Sí? El trabajar aceleradamente, tratando de paliar las situaciones para ayer o tratando de contener los problemas que fueron sucediendo sin planificación previa, sin gestión de riesgos. Y bueno, que empezamos a planificar en los peores escenarios, esto significa que empezamos a planificar, si se pudo, ¿sí?, en los peores escenarios para garantizar tiempo de actividad y la seguridad, ¿sí?, de los sistemas críticos. Entonces, ya sea un ransomware, un USB deshonesto o amenazas de OT,
no pueden subestimarse, ¿sí? Es decir, no se puede solucionar los problemas para ayer, sino que hay que pensar en soluciones a largo plazo, que nunca terminan en realidad, pero bueno, ahí les estoy respondiendo una pregunta que les hago después. ¿Y qué significa esto? Que los activos de tecnología operativa están ahora en el ámbito y en la responsabilidad de los CISOs, ¿sí? Y desafortunadamente, no solamente los TI, ¿no? Sino también lo que es TO, tecnología de operación, y desafortunadamente, perdón, me trabé, las soluciones de seguridad de TI tradicionales no se traducen al mundo de OT y viceversa. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Esta falta de visibilidad holística se crea puntos ciegos de seguridad y, por supuesto, aumenta las posibilidades en los sistemas críticos y en la seguridad que se ven comprometidos, ¿sí? Y crea nuevos vectores de ataque, para que las personas, malas personas, digo yo, los malos actores, los atacantes, aprovechen, ¿sí? Aprovechen, por ejemplo, comprometiendo un activo de TI tradicional para moverse lateralmente en un activo de OT de alto valor conectado, que está conectado, ¿sí? Entonces, esto antes no pasaba. ¿Por qué? Porque ambas tecnologías iban por caminos diferentes. Pero bueno, ahora con la integración hay otros vectores, ¿sí? Y las protecciones son ineficientes. La verdad que hoy, actualmente, en general, las protecciones se trabajan en eso. A ver, existen dos tipos de empresas, yo les podría decir desde mi experiencia, las que se percatan de los ataques y de las que no se percatan de los ataques. Y ahí tenemos un gran problema, ¿sí? Muchas empresas se preocupan por la calidad de la ciberseguridad, pero otras todavía no consideran porque piensan que mi empresa no es vulnerable, o, a ver, chicos, iba a decir, acostumbrada a dar clases con mis alumnos en seguridad. Un simple correo, no sé, un mensaje, una página web, nos puede hacer vulnerables. Hacer un clic, es decir, aunque no lo abran, aunque no abran un archivo, ya pueden estar dentro de su sistema y son riesgos potenciales no tener protegida una computadora con un sistema sofisticado, ¿sí? Hablamos de muchas vulnerabilidades en sistemas de control industrial, y así pudiera seguir hablando de un montón de vulnerabilidades. Les voy a hablar de más vulnerabilidades. ¿Tienen claro qué es vulnerabilidad, qué es amenaza, qué es riesgo, la diferencia entre cada una de ellas? Porque yo les estoy hablando de amenazas, de vulnerabilidades, pero bueno, como esto era para todo tipo de público, no sé, cualquier cosa me dicen si, a ver, una vulnerabilidad es un problema de un activo, ¿sí? No está protegido. Una amenaza explota a una vulnerabilidad, ¿sí? Ahí les puse toda acción capaz de atentar contra la seguridad de información. En cambio, una vulnerabilidad es una debilidad de un activo de información en el sentido amplio que habla, ¿no? Y bueno, y podemos tener... Sí, por ejemplo, sí. Marita, Sí, por claro. ejemplo, una clave muy sencilla de armar, Claro, que cualquiera puede totalmente. reconocer y adivinar fácilmente. Bueno, esa es una vulnerabilidad. Por otro ejemplo, un sistema que no está actualizado, un sistema operativo que no está actualizado podría ser, digamos, pasivo de tener vulnerabilidades. Claro, exacto, exacto. A ver, situaciones como el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas de ingeniería social, la falta de capacitación y de concientización de los usuarios, y sobre todo la creciente rentabilidad de los ataques provocan el aumento de estas amenazas que atentan sobre, que explotan, se podría decir, las vulnerabilidades. Y bueno, si hablamos de amenazas, podemos tener amenazas intencionales, amenazas no intencionales, externas o internas de la organización, ¿sí?
bueno, las intencionales en caso de que deliberadamente se intente producir un daño, no sé, un trashing, una ingeniería social, una propagación de un código malicioso, ¿sí se entiende? Una no intencional, bueno, que también ocurre ni un montón, ¿sí? En donde se producen acciones que si bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen en riesgo los activos, ¿sí? Y pueden producir un daño, ¿sí? Y después hablábamos de, esperen que me olvidé en la diapo, pasivas y activas, ¿sí? Pasivas son más difíciles de detectar, si por ahí no se refieren directamente con los sistemas, dependen un poco más del medio físico de transmisión, como en teoría de datos, el sniffing, el análisis de actividad. Y las activas, bueno, ya tienen que ver, a ver, por ejemplo, un keylogger, como una captura de información, les traduzco, ¿sí? Para no ser tan técnica. Lo que es suplantación de identidad, una retransmisión de mensajes, qué sé yo, un tampering, tampering es la falsificación de datos, a ver qué más se me ocurre, un escaneo de puertos, un aprovechamiento, no sé, de software vulnerable, un exploit, ¿sí? Exploit que tanto los ciberatacantes hoy hasta comercializan, ¿sí? La intercepción, la negación del servicio, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podríamos dar ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos de amenazas activas hoy día. Aquí les puse, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Y también no Sí. nos olvidemos de las amenazas que por ahí son naturales también, como un Claro. incendio, Sí, una inundación. sí, las no intencionales, dentro de las no intencionales entran todo este tipo de no intencionales, digo, entran todo este tipo de naturales, ¿sí? Un incendio, una inundación, ese tipo de cuestiones. Bien, a ver, todas estas acciones que estuvimos diciendo, las acciones en sí son los ataques, y obviamente los atacantes, los intrusos, las personas malas serían los intrusos que vamos a llamar, y siempre nuestro objetivo va a ser tratar de proteger todo lo que es activo de información, llámense sistema, activo de información en el amplio sentido de la palabra, tratar de proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que eran esos objetivos de seguridad que yo les dije hace un principio, que les contaba a mis alumnos de seguridad de la información en la UNLO, que es el objetivo de seguridad, es decir, ¿a qué queremos llegar? Y bueno, esto es un flujo normal, si se quiere, de información. Origen de información, destino de información, llegó todo correcto, ¿sí? Pero hablemos de vulnerabilidades, hablemos de una forma general y después muchos ejemplos en el ámbito de ustedes, ¿sí? Porque después si yo voy a hacer una gestión de riesgos, si voy a hacer un plan de seguridad con todo lo que esto incurre, voy a hacer una buena gestión de riesgo, bueno, tengo que clasificar, eso lo vamos a ver después, pero tengo que clasificar mis activos, ver qué tan riesgosos son, qué vulnerabilidades tienen, qué amenazas, es decir, tengo que hacer un análisis muy completo. Entonces, bueno, veamos algunos aspectos generales, No, hasta sigo mañana. contextualizando, ¿sí? Sigo contextualizando y luego veamos vulnerabilidades específicas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dentro de las generalidades que estoy hablando, hablamos de vulnerabilidades comunes a la disponibilidad. ¿Y qué es la disponibilidad? Es decir, la disponibilidad, a ver, lo que trata de garantizar es que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma todas las veces que se requiera. Y bueno, puede suceder que ante una destrucción de un recurso, ante un bloqueo de un recurso, a una saturación de un recurso, esto no suceda de esta forma, ¿sí? Es decir, se produzcan vulnerabilidades de este tipo, que no son las únicas, por supuesto. También podemos tener vulnerabilidades a la integridad, ¿sí? Y si hablamos, a ver, espérenme un segundito, esto ya lo dije. No. Eran diapositivas, perdón, parecidas, perdón, no habíamos hablado, ¿sí? Aquí tenemos a la confidencialidad, es decir, acá tenemos que garantizar que la información sea accesible solo
por aquellas personas autorizadas sin tener, autorizadas a tener acceso, ¿sí? Y no a personas no autorizadas. Tenemos un intruso, esto va a hacer que no se cumpla con la confidencialidad de la información. Es decir, tenemos distintas vetas, distintas vulnerabilidades. Por ejemplo, como dije, de disponibilidad, de confidencialidad, a ver ejemplos, un acceso no autorizado a un recurso, un monitoreo de información, ingeniería social, ¿sí? Hablando de casos normales, ¿no? Otro tema podría ser a la integridad, ¿sí? Hablamos entonces de disponibilidad, de confidencialidad, ahora de integridad, y bueno, a ver, ¿qué es lo que se pretende con tratar de salvaguardar con ciberseguridad la integridad? Bueno, salvaguardar la exactitud y la totalidad de la información y de todos los métodos de procesamiento, ¿sí? La integridad, cuidado que incluye los datos, el contenido y el origen también de lo mismo. Por lo tanto, también tengo que salvaguardar estos aspectos, la modificación de un recurso, por ejemplo. Y esa tríada tampoco son solo los objetivos de seguridad, hay muchas más, qué sé yo, aquí les puse una más, como puede ser la autenticidad, que en cuanto a telecomunicaciones nos referimos, la autenticidad es lo que garantiza que quien dice ser X, vamos a suponer, es realmente X. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que implementar como CISO, como responsables de seguridad, de ciberseguridad, o el rol que cumplamos en la empresa. Tenemos que implementar mecanismos para verificar quién está enviando la información, ¿sí? Porque podemos tener problemas de intrusos, ¿sí? De enviar de phishing, de mensajes falsos, ¿no? De incorporación de información. Bueno, distintas vulnerabilidades comunes. Y aquí me atreví a ponerles un esquema que utilizo mucho en mi materia, que tiene que ver con ver toda esta integración de conceptos que venimos hablando, vulnerabilidades, amenazas que explotan las vulnerabilidades, todo esto que afecta a nuestros activos, y nuestros activos tienen valor, algunos mayor, algunos menor, por lo tanto hay que clasificarlos según su importancia, y el riesgo, ¿sí? Que tienen dado a las vulnerabilidades y a las amenazas, y ese riesgo que hay que analizar, que hay que hacer una buena gestión de riesgos, si se quiere hasta según las normas, en las normativas ISO, si se quiere, para hacer una buena gestión de riesgos. Y bueno, y luego aplicar requerimientos de seguridad, aplicar salvaguardas para protegernos de mejor forma ante las amenazas. Fíjense que este ciclo nunca termina, jamás terminará, a mi modo de pensar. No se me ocurre cómo podría culminar, porque siempre va a haber nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, nuevos activos, como vimos en la clase pasada, nuevas estructuras, infraestructuras. Es decir, como un ciclo que nunca termina. Lo que sí podemos hacer es protegernos contra, para minimizar este riesgo, ¿sí? El riesgo es no les dije, pero bueno, entiendo que se entiende, pero bueno, lo decimos, para no dar por entendido conceptos. El riesgo es, a ver, la combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Y sus consecuencias y su impacto, y se entiende por evaluación de riesgos a la evaluación de las amenazas, de las vulnerabilidades relativas a la información, y a las instalaciones también de procesamiento, perdón. Y la probabilidad de que ocurran y su potencial impacto en lo operatorio del organismo. Todo eso se estudia cuando se hace una buena gestión de riesgo. El tratamiento del riesgo es todo ese proceso de selección e implantación de medidas para poder modificarlo, ¿sí? Y toda la gestión del mismo, que hay algunas diapos, si llegamos con el tiempo para que les dé según normativas ISO, y que son las actividades para coordinar, para dirigir, para controlar la organización en la que concierne el riesgo, ¿no? E incluye, después creo que hay una diapo, pero lo que es gestión de riesgos, si no les cuento, y después la pasamos un poquito para alto, incluye lo que es evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, la aceptación de riesgos y la comunicación de riesgos. Todo eso involucra una gestión de riesgos. Luego, bueno, obviamente, en base a eso, todos los controles, toda la selección de controles de seguridad, después de análisis del riesgo de un plan de seguridad integral, la selección de todos los controles de seguridad, que obviamente dependen de decisiones organizacionales, y basadas en los criterios de aceptación de riesgo, de las opciones de tratamiento, del enfoque general, ¿sí? Del dinero que haya, de la aceptación de situación que haya. Y bueno,
como les dije hoy, también tienen que estar sujetas a todas las regulaciones y legislaciones nacionales e internacionales aplicables. Entonces, bueno, me atreví a traerles este diagramita que siempre los doy en seguridad para integrar los conceptos que estamos viendo, ¿sí? Para poder integrar todos estos conceptos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? No, venimos bien. ¿Vamos bien? Venimos bien, venimos bien. Bueno, excelente. Muy bien, Marita. Muy bien. Bien, bien, bien. Yo intento hacerlo lo más claro posible, más que todo, por ahí ir a todo tipo de nivel, como porque esto queda grabado, Claudia, y después se puede redistribuir. A ver, aquí vamos a hablar de vulnerabilidades específicamente de sistemas de control industrial, donde son vulnerables, podríamos decir, según un criterio, por dos tipos grandes de amenazas. Amenazas de TI, que tienen fines comerciales y administrativos, y existen soluciones más avanzadas porque se han dado más hacia atrás del tiempo, y amenazas de la tecnología operativa de TO, que les hablaba, que hoy día como están integradas ambas tecnologías, bueno, ¿sí? Tenemos ese añadido, ¿no? Que existen menos soluciones integrales de seguridad no tan consolidadas, y hay varias dificultades añadidas, ¿sí? Estos, a ver, son los ataques que se oyen a menudo y en los que se comprometen los equipos de oficina con el objetivo de robo, destrucción, los primeros, ¿no? Este tipo de amenazas, las de TI, son más bien entendidas, existen soluciones más avanzadas de protección de forma de aplicaciones, de antivirus, para detección, para prevención de intrusiones como IDS, IPS, ¿sí? A ver, se actualizan las aplicaciones y los servicios con la última versión y no obstante eh, se van actualizando a tiempo, ¿sí? De los componentes de SOS afectados, ¿no? Y es un poco más conocido, como les dije. Esta es la razón, ¿no? Por que los entornos de TI se emplean, qué sé yo, distintos tipos de protección como cortajuegos, a ver, sistema de gestión de información, para de eventos de seguridad 100, o sistemas de detección de intrusiones, es decir, IDS, para poder prevenir o al menos detectar de forma temprana cualquier ataque. Ahora el tema está acá. ¿Sí? Acá tenemos soluciones más avanzadas. El tema está aquí. El problema mayor hoy día está aquí en esa integración. ¿Sí? Que les decía, esta integración circular. En los sistemas de control industrial, la actualización de los componentes de SOC tiene dificultades añadidas porque el protocolo es diferente. Y el ciclo de vida de muchos componentes también es mucho más largo. Entonces, pueden estar en operación muchos más años. Y los requisitos de rendimiento en tiempo real son muchos y no es posible actualizar con las últimas tecnologías, ¿sí? de protección me refiero. Y esta situación limita, ¿sí? el empleo, por ejemplo, de técnicas criptográficas, por ejemplo, en mi materia vemos criptografía, ¿sí? Distintos tipos de criptografía, simétrica, simétrica, bueno, hashing, etc. Para asegurar la integridad de la confidencialidad de los datos de control industrial. Porque además el tiempo añadido necesario, qué sé yo, para encriptar, desencriptar la información supera los límites de ejecución de muchas de las operaciones. Entonces tenemos muchas limitaciones. Y ahí el equilibrio, ¿sí? Que hay que hacer entre qué beneficios me da sobre las amenazas, sobre los riesgos que tengo, ciberseguridad, en cuanto a lo que me cuesta, ¿sí? Implantar ciberseguridad. Siempre tenemos que hablar de ese equilibrio, porque si es más costoso toda la gestión de riesgos, todo el estudio, a los riesgos que tengo, bueno, a esto involucro tiempo, involucro recursos, o a esto no. Tengo que clasificar, ¿sí? Otro aspecto es la alta en estos sistemas, ¿no? TTO. Otro aspecto es la interdependencia de los componentes y los elementos del sistema de control industrial, por lo que hace necesario pruebas extensas para garantizar el correcto funcionamiento, ¿sí? Desplegar actualizaciones y demás. A ver, ¿qué otros problemas? Bueno, acá muchos sistemas
fueron desarrollados, siempre hablando de TO, hace más de una década, ¿sí? Y sin en ese momento de tener consideraciones de ciberseguridad. Fíjense lo que hoy les decía, que es importante aplicar ciberseguridad desde el diseño. Imagínense, ya tenemos sistemas añejos, ¿sí? Muchas vulnerabilidades pueden dar fallas, problemas, ¿sí? Y los mayores problemas son de faltas, de previsiones, de deficientes prácticas de programación, de antigüedad de los componentes. Tenemos muchas vulnerabilidades y muchas amenazas. A ver, entre las vulnerabilidades más utilizadas para, digo, pensando en los ataques, ¿no? A ver, lo que es buffer overflow, segmentación, control de acceso ineficiente, por falta de protección, de segmentación interna, por ambas. Qué sé yo, otros posibles puntos de ataque, los sistemas operativos, ¿sí? De los diferentes servidores, tanto de TO puramente como de la infraestructura de TI corporativa, porque hoy día están integrados o tiende a la integración, ¿sí? Y si las dos infraestructuras están conectadas, una vulnerabilidad al sistema operativo de un servidor corporativo puede crear una posible puesta en, digamos, una puerta de entrada, como llamamos nosotros, para que el atacante pueda infiltrarse en el sistema de control industrial. Es decir, bueno, inmensidad de ejemplos, inmensidad de vulnerabilidades, inmensidad de tipos de ciberataques sobre los cuales nos tenemos que proteger. Y aquí estoy contextualizando mucho para darnos cuenta de qué tan importante y qué tan amplio debe ser nuestro plan de ciberseguridad, ¿sí? Acá, bueno, obviamente les estoy hablando de distintos niveles de gravedad de los distintos ciberataques, estoy hablando de tipos de ciberataques. Fíjense que estuvimos hablando de vulnerabilidades, de amenazas, de riesgos, ahora hablamos de distintos tipos de ciberataques, pero bueno, hablo de algunos que sonaron a mis oídos, algunos que he tenido experiencia personal, no de todos, hay una maleta interminable, ¿sí? De vulnerabilidades, de amenazas, de ciberataques, ¿sí? Acá, por ejemplo, el spam y adware únicamente producen molestias a la organización, pero a ver, si hablamos de un spyware que puede monitorizar hábitos de uso y de navegación, y el phishing mismo, tan conocido, que resultan más peligrosos porque pueden utilizar posteriormente esta información para realizar ciberataques más especializados y de mayor gravedad, ¿sí? A ver, en el caso de troyanos, de virus, de gusanos, de ransomware que les puse ahí, estos pueden posibilitar el establecimiento de puertas traseras y hasta el secuestro y la manipulación, ahí no me salía la palabra, o la destrucción de los datos, ¿sí? A ver, entre los de mayor gravedad, ciberataques de mayor gravedad, estoy pensando, podemos encontrar los rootkit, el Advanced, ¿cómo se llama? Advanced Persistent, los APT, no sé si los han sentido nombrar, que pueden suponer hasta una pérdida total o hasta inconsciente, eso es lo peor, del control del sistema, y que pueden ser prácticamente indetectables y pueden permanecer mucho tiempo en el sistema con efectos que no son visibles. En cambio, los malware o APTs son los principales fuentes de amenazas, ¿sí? de ciberseguridad en la parte industrial, estoy hablando, junto, y no nos olvidemos, con los errores no intencionales de los empleados, que a veces pueden ser gravísimos, ¿sí? No por ser no intencionales son menos graves, ¿sí? Bueno, a ver, redondeando. Acá tenemos que tener en cuenta que aunque existen muchas vías posibles de infección, uno de los primeros pasos que suelen utilizar los ciberatacantes es obtener información del contexto y de los usuarios. Y muchas veces utilizan técnicas de ingeniería social, ¿sí? Para poder llevar a cabo estos ciberataques de una forma eficiente. Ellos miran su eficiencia, ellos hacen su control de riesgo, ¿sí? Es todo un circo armado y redituable, por supuesto.
Y por Es muy supuesto, importante, perdón Marita, sí, que sí, te por corte. supuesto, Claudia. Este punto es muy importante porque uno no considera la capacitación de los empleados, de los colaboradores en una empresa, internos y externos también, Claro. en cuanto al manejo de la información. Y justamente como Marita decía, a veces no le damos la importancia, y desde saber cómo armar una clave para acceder a una computadora o al correo electrónico, con cosas muy simples es capaz de producir bueno, pérdidas de horas de trabajo o pérdidas de información, ¿no? Inclusive también hasta por ahí saber de qué se puede hablar fuera de la compañía o no, Exacto. por lo de la ingeniería social y demás. Y ahí los compromisos de confidencialidad, no solo para el personal interno, sino también para el externo. Y es parte de la seguridad, eso también. Gracias, Claudia, por la intervención. Y bueno, que pueden entrar por allí, pero después de esto puede haber acceso físico por parte de la persona a una determinada zona, como les contaba los casos hoy de los casos que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan en las noticias? Que luego pueden, después de toda esa investigación, pueden introducir físicamente, pueden introducir un dispositivo, qué sé yo, infectado como un USB, otro tipo de dispositivo, tipo BIOT, si se quiere, que se conectan al sistema, y pueden explotar las vulnerabilidades, ya sea por un mal diseño de red, por los protocolos que se utilizan, o por una validación incorrecta, o de las entradas me refiero, ¿no? O por un control de acceso, como decía Claudia, sin una buena autentificación, o incorrecta o insuficiente. Entonces, bueno, cuidado con el factor humano. El factor humano es importante, ya que un usuario puede acceder a distintos sitios, puede acceder a un sitio web malicioso, puede responder mail de tipo phishing, puede dejar claves en sitios visibles. Yo me acuerdo cuando hacía auditorías que había un montón de medidas de protección y después la clave pegada arriba de la máquina. Porque era tan difícil, había tanto recambio que no la podían recordar, digamos. Bueno, cuidado con estas cuestiones, ¿sí? Obviamente puede haber dirigidos, puede haber accidentales, los dirigidos, estoy pensando en ejemplos, ¿sí? María, Sí, sí, sí. ¿qué tal? Jonathan Loruso de Flex. ¿Cómo está Jonathan? Me conecté tarde porque estuve en una reunión antes. Y te quería Bien, comentar, bien. nosotros el año pasado o el anterior, si no me equivoco, Nico, por ahí me puedes ayudar, Ujú. tuvimos un ataque, nuestra empresa es una multinacional, Bien, y tuvimos un ataque que tuvimos que desconectar todas las máquinas en un momento determinado porque se infectó una máquina en España y claro. derivó a una contaminación en Canadá, México, Brasil y Argentina. Sí, Correcto, Y, correcto. y estuvimos varias, casi creo que una semana y media sin poder conectar a los servidores por cuestiones obviamente de seguridad, y nosotros manejamos muchos sí, sí, proyectos totalmente. a nivel global. Y de todo eso resulta que también una máquina de acá de Argentina se infectó también y se pudo identificar a tiempo, ¿no? Porque si no hubiese sido caótico para nosotros, porque estamos Sí, entregando un proyecto gigantesco y estábamos a semana de liberar las piezas y la línea de armado y bueno, surgió esto, que nos paralizó a todos. Y la verdad que creo que fue, perdón, creo que fue sí, sí, por supuesto. por un acceso a un correo que llegó y se Sí, contestó pensando que era de un proveedor, que en realidad se infectó un proveedor y le contestamos un correo y ahí claro. empezó Y ahí empezó. la Sí, sí. cadena. Bueno, a eso me refería. Tiene que ser, lo que es ciberseguridad tiene que verse, después, bueno, vamos a llegar, Claudia, si no retrasaré un poquito mi clase, porque quiero terminar con todos estos ejemplos de cosas que han pasado. Hay que tener un plan integral de ciberseguridad. Y no es que sea la solución mágica, pero que hay que abordar distintos aspectos.
y continuamente, de una forma continua, un ciclo infinito, ¿sí? Porque podemos hablar de ejemplos, yo les puedo decir un ejemplo conocido de un dirigido como Miria, que provocó ataques de denegación de servicios a un montón de empresas. Les puedo hablar de inmensidad, o de Stuxnet, que yo creo que había una de las notas era también, que de las noticias que vimos hacia el principio, no sé en qué momento se conectaron, porque yo por una cuestión de conectividad saqué todo y dejé las diapos nada más, así me podían escuchar bien, que se cortó en algún momento un poquitito. Pero bueno, el Stuxnet, en el caso a través de que se ve un infectado, se llegó al nivel de una empresa, de uranio, creo que esa empresa, y hizo estragos. Beck, bueno, podemos nombrar un montón, y de los accidentales también, el error humano, como vos me decías, de contestar, o falta de capacitación e información, porque eso en realidad es, como decía Claudia, falta de capacitación y formación. El error humano es uno de los principales, ¿sí? Por ejemplo, el empleado que abre el adjunto infectado, o que introduce un USB infectado. Entonces, bueno, cuidado con todos los aspectos. Ciberseguridad es integral, ¿sí? Esa es la palabra, integral, ¿sí? Esto es una noticia, pero bueno, ya hablamos mucho. Si quieren, léanla. Léanla si quieren rápidamente. Básicamente concluimos en que es una noticia, es una parte de una noticia que extraje de Mexico Industry, que según los expertos la única forma de evitar cualquier tipo de piratería en equipos industriales es tener máquinas y dispositivos sin conexión a internet y que además no estén comunicadas entre ellas, y yo le agregaría, y sin personas, ¿sí? A ver, no sería lógico con hoy día, ¿sí? A ver, como es lógico en la era digital en que vivimos, ¿sí? Esta situación es imposible, ¿sí? Desconectar todo es imposible, ya que la misma industria 4.0, la Internet de las cosas, son dos conceptos diariamente opuestos a esta situación de seguridad máxima, ¿sí? Entonces la realidad también nos dice lo contrario en este mismo artículo. A ver, cada vez se está invirtiendo más. El objetivo es conseguir minimizar los riesgos, ¿sí? Y esa es un punto de partida para una solución, ¿sí? Hacia atrás no vamos a volver. Bueno, aquí tenemos distinta clasificación de ciberatacantes, pero bueno, no sé cómo vamos con el tiempo, Claudia, me tengo que apurar un poquito para poder avanzar. Aquí les había puesto... Menos 20. Sí. Bueno, después yo prometo contestar todas las preguntas. Quiero por ahí redondear un poco, y después, si nos vamos de tiempo y me quieren hacer, quiero que me hagan algunas preguntas hoy, si es necesario, pero también si quedan preguntas pendientes, a mí me gusta contestar y no dejar preguntas pendientes, ¿sí? Entonces pueden hacer una lista, Claudia por ahí se pueden recepcionar, y después contestamos todo lo que sea necesario, ¿sí? Aquí en esta diapo les había planteado distintos tipos de cómo fue variando el perfil de los ciberatacantes, que bueno, obviamente cambiaron con el tiempo. Hoy día hasta ofrecen servicios, qué sé yo, podemos citar el desarrollo de exploit, la creación de malware, los ataques de negación de servicios, campañas de phishing o spam, entre otros. Hay sitios, ¿sí?, que ofrecen, ¿sí? Y nosotros estamos del otro lado. Nosotros estamos para la protección. Bueno, aquí paso un poquito más rápido esto, después las diapos se las podemos hacer llegar, ¿no, Claudia? A los Sí, por oyentes. supuesto, sí, Okay. sí. Porque voy a pasar algunas un poquito por alto como para ver, esto tenía que ver con la evolución, ¿sí? Y las consecuencias, ¿sí? Acá, un poco más consecuencias, que en caso de bueno, aquí vemos que depende si se trata de una infraestructura crítica o no, los distintos tipos de ciberataques, ¿sí? Que existen, por supuesto, distintas formas. Fuimos hablando un poco de esto, mientras que les hablaba en las otras. Y de las consecuencias, pero cuidado, que acá las consecuencias pueden ser económicas, pero pueden llegar a producirse también daños al medio ambiente, incluso a provocar lesiones,
a personas. En cualquiera de los casos se pueden producir pérdidas económicas y daños de imagen de la empresa. Eso es gravísimo también, ¿eh? No solamente lo económico. Y existe una estrecha relación entre el riesgo financiero y el riesgo cibernético, ¿eh? A ver, si pensamos en un automóvil, los riesgos de ciberseguridad van a seguir existiendo en el vehículo cuando el vehículo sea utilizado por sus propietarios. Y acá les termino poniendo en negrito: intentar evitar o minimizar el impacto del ciberataque. La seguridad como un proceso. No es un producto, sino un proceso de ciberseguridad. ¿Eh? Por todos los motivos que hablamos, intentar evitar un ciberataque, ¿sí? O al menos, gente, tratar de minimizar el impacto. Es importante si lo que nosotros queremos es gestionar la continuidad del servicio, ¿sí? Que se está prestando, sea cual fuese, ¿sí? La continuidad del negocio, e inclusive la supervivencia de la organización, ¿sí? Porque ya vimos que podíamos tener muchas consecuencias y de distinto índole, ¿eh? Y vamos a empezar a hablar de soluciones, vamos a empezar a hablar de la seguridad como un proceso, ¿sí? Y bueno, aquí algunos principios lectores que están entrecomillados, porque están sacados de, ¿sí? Que la seguridad no es un producto, sino un proceso, que la seguridad es algo más que diseñar sólidos algorítmicos criptográficos, ¿sí? Que la protección ante amenazas de ciberseguridad requiere adoptar un informe integral que implique a los recursos de la organización, a todos los recursos significativos de la organización, que la ciberseguridad 100% no existe ni existirá, les agrego. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la resiliencia de la empresa para mantenerla funcionando, como dijimos, para que no haya parada de planta, porque podemos tener consecuencias de molestia a la organización o de una parada de planta, ¿sí? Ya no se trata únicamente de un problema del departamento de TI, de tecnologías de información. Esto implica actuar sobre los procesos, capacitar a las personas, actuar sobre la tecnología, y para eso uno de los primeros pasos es realizar un diagnóstico del estado de la industria en cuanto a la ciberseguridad. Punto de partida, realizar un diagnóstico. ¿Dónde estoy parada en este contexto, en mi empresa y en este contexto? Entonces ahí tenemos que analizar vulnerabilidades existentes, tenemos que ver si se pueden resolver, determinar el nivel de riesgo, ¿sí? Tomar un montón de medidas para poder garantizar la continuidad del negocio ante un ciberataque. Y para esto tenemos que contar con un modelo, y a eso vamos a apuntar esta última parte, un modelo que por ahí va la solución entre comillas, porque ciberseguridad del 100% no existe. Tenemos que contar con un modelo de evaluación integral, ¿sí? Y esto es lo que quiero que les quede, de una instalación completa y de los sistemas de seguridad, evaluando los riesgos existentes, los elementos que sean críticos, analizando las dependencias, tanto internas como externas, que dijo Claudia, las posibles medidas a tomar para minimizar estos riesgos, etc. ¿Sí? Dentro de los principios rectores, un plan, ¿sí? Un plan que tiene que contemplar la redundancia de los componentes críticos, la evaluación de los riesgos, ¿sí? Permitir una degradación elegante del sistema. Estoy apurando, quería hablar mucho más, pero el tiempo se me acorta. Posibilitar la restauración del sistema. Todo esto que puse aquí es lo que tiene que aportar un plan, ¿sí? Entonces, ¿qué tan difícil, ¿sí? Ahí es muy importante fijar roles y responsabilidades en la organización, ¿sí? No tienen que olvidar el objetivo final, que es garantizar la continuidad, y entonces acá es, además de todo lo que vamos diciendo, para poder lograr esto hay que fijar roles y responsabilidades, ¿sí? A ver, lo que tenemos aquí es distintos aspectos que debería tener un plan de respuesta ante incidentes, una introducción, los objetivos que se persiguen, que ya hablamos, los alcances y el entorno que hablamos, los enfoques, qué tareas, qué actividades, qué relaciones con otros proyectos, porque no tenemos proyectos aislados, qué responsabilidades tenemos que tener, ¿sí? Es importante los roles y las responsabilidades necesarias. ¿Qué presupuesto tenemos?
porque no tenemos un presupuesto ilimitado para hacer ciberseguridad, cómo hacemos para estimar los recursos, y un pequeño plazo de ejecución que no va a terminar nunca, ¿sí? Y bueno, aquí les hablé un poco de riesgo. Se las había puesto estas diapos. ¿Se acuerdan que hoy les dije que, bueno, que el tratamiento del riesgo es el proceso? Cuando les hablé de esa diapo donde integramos un montón de conceptos, les hablé de esto, ¿sí? De qué era el riesgo, qué era el tratamiento del riesgo, y los pasos constitutivos, las etapas constitutivas, según Norma Ciso, que tiene que tener una evaluación de riesgo, un proceso de riesgo, perdón. La evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación, ¿sí? Bueno, ya de esto hablamos, que es el entorno seguro es imposible, que es un proceso constante. Y acá recalco esta parte, ¿sí? El equilibrio entre los costos operacionales y económicos causados por la interrupción de las actividades y la pérdida de activos versus a los costos de la medida de protección a aplicar. A ver, no tengo que utilizar más costos, ¿sí?, en proteger, que el propio daño me podría afectar. Sí, tengo que hacer un equilibrio, por supuesto. Por eso, a ver si está... por eso siempre lo que hacemos es, uno de los primeros pasos es clasificar los activos de información y determinar qué activos, ¿sí?, vamos a tener en cuenta en mi gestión de riesgo. Sería importante tener un montón, pero bueno, depende de los recursos, ¿sí?, que se poseen. Y gestión de riesgos involucra aplicación de políticas de seguridad, que hoy hablábamos, procedimientos, que hoy hablábamos, prácticas administrativas, también el establecimiento del contexto. Identificar, analizar, estimar, evaluar, tratar, monitorear, comunicar el riesgo, medirlo. También existen normas ISO para la medición, para los estándares para poder medir, ¿sí?, la probabilidad de eventos y sus consecuencias. Y bueno, la idea sería alinearlo con los objetivos del negocio, lo que es gestión de riesgo, que esté alineado a los objetivos, que sea parte de los objetivos del negocio. Tener el apoyo de la dirección, porque si no mucho no podemos hacer. Pero bueno, hoy, como vimos en las diapos anteriores, hay muchos impulsos, desde las consecuencias de los ciberataques, desde la normativa vigente, de la estructura de las organizaciones que van incorporando CISOs, CIU y demás. Bueno, la idea, obviamente, es el aumento de los impactos y eventos positivos y la disminución de los negativos, ¿sí? Establecer responsabilidades, otra vez vuelvo a repetir, ¿sí? Establecer responsabilidades es importantísimo. Y las concordancias con las políticas nacionales, con las políticas de la empresa, aplicables en la empresa. Cuando tenemos un riesgo, tenemos que intentar ver qué hacer, ¿sí? ¿Qué estrategias tomamos ante todo este análisis anterior? Porque una vez que hacemos el análisis, ¿qué hacemos con ello? Evitamos, cambiamos la probabilidad de ocurrencia, cambiamos las consecuencias, lo transferimos, lo aceptamos si es residual. Bueno, hay que estudiar el proceso, ¿sí? Hay que estudiar el proceso, hay que medir, hay que controlar, hay que planificar principalmente, y esto es un proceso que nunca termina, ¿sí? Esta es un poquito más detallada, pero se las dejo, que tiene que ver, según normas ISO, cómo debieran ser las etapas de gestión de riesgos, y la planificación, ¿no?, de lo mismo, desde el establecimiento del contexto hasta la identificación de riesgos, el análisis, etcétera, etcétera. Aquí les había agregado, ya nos llegamos a ver un ejemplo de tal vez prácticas que vemos con mis alumnos de seguridad, donde, bueno, tabulamos todo esto, ¿sí? Tabulamos, y en forma cualitativa o cuantitativa damos números, determinamos riesgos, cuantificamos riesgos, y en base a eso tomamos medidas, luego de clasificar los activos, determinar su criticidad, ver distintas vulnerabilidades para esos activos, distintas amenazas, y cómo se va degradando esa amenaza ante un incidente, ¿no? La continuidad, la integridad y la disponibilidad que hablamos hoy son objetivos de seguridad. ¿Cómo determinamos el impacto? Esto generalmente lo tabulamos, lo cuantificamos, aunque también puede hacerse cualitativamente, y de esta forma determinamos el riesgo con tablas de este tipo, ¿sí?, como frecuencia por impacto. Ya no llegamos a ver un ejemplo. Bueno,
esto es una ilustración de lo que decía hace un ratito en cuanto a qué hacemos una vez que analizamos el riesgo, una vez que sabemos lo que tenemos, mi contexto, ¿qué hacemos? ¿Sí? Aceptamos, mitigamos, transferimos. Hay que saber el umbral de riesgo, ¿sí? Esto es más de lo mismo. Y aquí tomamos decisiones, ¿sí? Dependiendo del umbral, sea aceptable o no aceptable, ese análisis que hagamos. Y tomamos decisiones de estrategias, decisiones de salvaguardas a aplicar, y verificamos generalmente los impactos en un mapa de riesgo, en un eje X, y tampoco llegamos, también tenía pensado hacer un pequeño mapita de riesgos, pero bueno, da para otra clase, conversación o capacitación, donde podemos observar qué cosas son más riesgosas que otras, y a esas aplicar mayores recursos en ciberseguridad, ¿sí? Acá una diapo de complemento que les había dicho que les iba a dar de normativa. Nicolás eras, ¿no? Que creo que a vos te había dicho que había una de complemento de normativo. Correcto. Sí, sí, asociado. sí. Bueno, esto después te queda, si no después te lo enviamos, como para que tengas un marco regulatorio de referencia que impulsa, por supuesto, a todo esto que estamos hablando. Perfecto. Y si necesitabas Perfecto. una explicación extra sobre alguno de estos aspectos, me mandás un mail y no hay ningún problema que te asesore brevemente sobre eso. Te lo agradezco, sí, te lo No, agradezco. por favor. Y aquí empezamos en el cómo actuar. El concepto, ahí dijimos todo lo que sería ideal. Bueno, vayamos a un poquito más de detalle, algunos consejos, y espero llegar más específicos sobre distintos controles a aplicar, ¿sí? Esto tiene que ver con un enfoque integral. Yo les hablé hoy toda la clase de un enfoque integral, y esto se llama defensa en profundidad, ¿sí? Atacar desde el perímetro físico hasta perímetro virtual, proteger la arquitectura de redes, proteger los servidores, las aplicaciones, los protocolos, los componentes. Todo esto enmarcado dentro de un plan de ciberseguridad y con una buena gestión de riesgos interminable realizada. Y ahora les hablo brevemente sobre cada uno de ellos. No sé si me da el tiempo. Claudia, ¿me puedo extender unos minutos? No quiero... No. Sí, por mí no hay problema, no sé el No sé resto. los participantes. Sí. Porque Un pueden minuto estar más. cansados también. Falta poco, pero es como que, a ver, les redondeo. Hablé mucho hacia el principio y administré un poquito, no tan bien las últimas diapos, ¿no? Cuando hablamos de perímetro físico, hablamos del objetivo es abastecer, fortificar el acceso físico mediante combinación de controles de acceso físico, ¿no? A ver, basados en cerraduras, en lectores de tarjeta, ejemplos les doy, ¿sí? Sistemas biométricos, registrando todos los accesos autorizados y todas las interfaces físicas, hasta los USB que conectan, ¿sí? Cuando hablamos de, les estoy redondeando, ¿sí? Un perímetro virtual y hacer seguridad en profundidad sobre todo esto, estoy hablando de que es necesario restringir todos los accesos remotos a los sistemas mediante credenciales, mecanismos de autentificación separadas para los usuarios de redes corporativas de los del sistema de control industrial. Identificar a todos los usuarios, ¿sí? Identificar y restringir el acceso de terceros, principalmente, gestionando los privilegios. Acá lo que generalmente se utiliza es el principio de mínimo privilegio. ¿Lo conocen? No. A ver, acá se restringe, el principio de mínimo privilegio tiene que ver con restringir el acceso solo a aquellas personas o sistemas que realmente lo necesitan. Limito los protocolos, las herramientas de acceso remoto, a lo absolutamente necesario. Después voy dando privilegios a medida que se necesitan, según los roles. También hay que proteger la arquitectura de redes, ¿sí? Ahí, a ver, principales recomendaciones son asociadas a la protección de la arquitectura de redes.
y consisten más que todo en segmentar las redes mediante zonas desmilitarizadas, se dice, o sandboxing, es decir, son técnicas de seguridad informática que se basan en la ejecución de programas o aplicaciones en un espacio virtual limitado, ¿sí? En el cual se pueden controlar todos los procesos sin que afecte al resto de los equipos, ¿sí? En cuanto también se tiene que llevar en este enfoque integral de defensa de profundidad la protección de servidores, ¿sí? En el caso de los servidores es necesario que los sistemas operativos estén configurados con la seguridad como requisito principal y no por comodidad, ¿sí? O por rendimiento, sino por seguridad. Entonces los sistemas operativos tienen que actualizarse cuando sea necesario, ¿sí? Y aunque en los entornos industriales, en sus entornos industriales, esto plantea un problema añadido, ya lo vimos, también tiene que hacerse. En cuanto a las aplicaciones, acá es importante que garanticen la configuración segura de todas las aplicaciones, ¿sí? Actualizando con todos los parches disponibles, securizando las bases de datos, los servicios web. Es a veces recomendable utilizar IDS, IPS, ¿sí? En todo en conjunto, antivirus, para prevenir y registrar amenazas. En cuanto estoy redondeando, puedo hablar más, si precisan alguna mayor especificidad me lo pueden pedir. En cuanto a protocolos, por ahí la parte más difícil de lograr en el enfoque de defensa en profundidad. Porque en muchos casos, como habíamos dicho anteriormente, son protocolos propietarios, ¿sí? Son propiedad de la organización o el individuo, y esto limita la posibilidad de modificarlos. Entonces lo más probable, lo que se hace a veces es envolver los protocolos con parsers que evitan la inyección de tráfico o suplantar comandos, ¿sí? Limitar o deshabilitar todos los protocolos no necesarios y los que trabajan con mensaje de texto plano principalmente. Y cuando hablamos de proteger componentes individuales, acá les recomiendo actualizar siempre con los últimos parches de seguridad, ponerlos a pruebas en condiciones reales, en condiciones de campo, y verificar que no influyen en el funcionamiento correcto del sistema antes de ponerlos en producción, ¿sí? Deshabilitar todos los puertos y servicios no utilizados, restringir los privilegios, etcétera, etcétera. Con un poquito de cada uno les dije. Y el factor humano, hablamos del factor humano, es un problema. Es un problema. No vamos a volver a hablar. Algunas pautas básicas, estamos terminando. Apuré y estamos terminando aquí. Algunas pautas básicas que les aporto, como no abrir archivos desconocidos de remitentes desconocidos y sospechosos, cambiar contraseñas con frecuencias y no dejarlas en sitios accesibles, ni compartirlas con otras personas, evitar descargas y accesos de sitios sospechosos, no abrir ficheros sospechosos como contaron, ¿no? Era el mail que habían contado, puede ser, del caso que en un mail adjunto. Fíjense qué cosa tan pavota y qué consecuencia tan grave, ¿no? Disponer de copias de seguridad, y no en el mismo lugar donde están los servidores, ¿sí? Y no en el mismo lugar, porque si hay un incendio se va todo. ¿Sí? Sobre disponer de copias de seguridad, no es una anécdota por decirlo en particular, pero Sí. digo, hubo un suceso más que importante que fue el 11 de septiembre, donde muchas de las empresas tenían sus propios servidores con toda la información almacenada dentro de las torres, y cuando cayeron las torres, Cayó se todo. quedaron sin información y, bueno, más allá de la pérdida humana, ¿no? Digo, Totalmente. empresas que se manejaban a nivel nacional y hasta mundial. Sí, totalmente. Totalmente. Y a ver, otro lugar, probar las copias de seguridad, versiones de copias de seguridad, es decir, son cosas muy sencillas, pero hay que hacerlas. No conectar dispositivos externos que no hayan pasado previamente por un antivirus, mantener el sistema operativo en navegador actualizado, tener un antivirus quiero hablar rápido y no me sale, instalado y actualizado continuamente, validar las solicitudes de transferencia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Después les quedan las diapos con un montón de consejos. Capacitación, no solo de TI. Así como la capacitación relacionada con las redes de TI está muy avanzada, la
capacitación de las personas en materia de ciberseguridad industrial no es un tema trivial, ya que las empresas se enfrentan, ya vimos, con todo lo que se enfrentan. Y la oferta formativa no es tan avanzada como en redes de TI, a veces no está tan muy orientada a la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, y al mismo tiempo, y en el caso de que la empresa quiera contratar profesionales de seguridad, se va a encontrar con una gran escasez de profesionales expertos. Existen profesionales, sí, expertos, signo de pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, atacar estos aspectos. Otros aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Existen dos tipos de empresas, a esto les conté hoy, ¿sí? Muchas empresas no consideran porque piensan que no son vulnerables, grave error. Ahí les puse una nota de una consultora, debido a la migración de información hacia plataformas digitales que llevan a cabo hoy día empresas de distintos giros y tamaños en todo el mundo, la importancia, ¿no?, de la ciberseguridad. Aquí también para tener en cuenta algunas cuestiones que yo considero importantes, como que la implementación de seguridad de la organización es única, no puedo copiar y pecar de otra organización, es propia de mi organización, de mi contexto. Obviamente habrá cosas compartidas, pero no existe un enfoque general para todos, ¿sí? Y los sistemas OT, que no tiene, que están, que hoy día van integrados con los de TI, también tienen a ser antiguos, y como tal las soluciones de seguridad contemporáneas no funcionan tan bien. Entonces también tener en cuenta eso, ¿sí? Aquí les puse también que para promover las iniciativas de transformación digital de una forma segura, bueno, a ver, las organizaciones tienen que adoptar modelos seguros por diseño, y esto es lo que quiero que les quede, ¿sí? Por diseño, para poder convertir la ciberseguridad de fábricas inteligentes desde cero, porque yo pienso desde cero, esto va desde el vamos, desde la generación de los sistemas. Entonces esto garantiza que los beneficios del negocio, de la industria, se combinen con seguridad integrada, ¿sí?, para el mundo digital. Entonces, las organizaciones necesitan una solución de OT especialmente diseñada para obtener la visibilidad de los sistemas y de esta forma poder evitar los ciberataques, ¿sí? Entonces, planificación integral, gestión de riesgos, un montón de consejos, normativa asociada que impulsa. Acá otras medidas de seguridad, por ejemplo las de Fortinet, que es seguridad perimetral, filtra correos, páginas que pueden llegar a ver, el conmutador en la nube, vimos la clase pasada, ¿sí?, la ventaja es que ya no hay un equipo físico que se pueda sobrecalentar, la seguridad me la debería aportar otro quien me otorgue este servicio. Bueno, distintos ejemplos, más recomendaciones, desde nuestro punto de vista es importante que conozcan las vulnerabilidades, como vimos, de todas las fases de producción de software. Y ahí les puse, ya no llegamos por el tiempo, distintas cuestiones a tener en cuenta en cada una de las fases, ¿sí?, de producción de software, que hay que tener en cuenta. Y acá una pregunta casi final que quiero que me contesten bien, y es después de lo hablado, y tiene que ver con ¿cuándo termina el proceso de ciberseguridad? ¿Qué opinan? Después de todo Nunca. lo que hablamos, ¿no? Nunca. Jamás. Es Los ISOs imposible. tendrán trabajo eterno, ¿sí? Y cada vez más complejo. Ahí creo que este diagrama resume la respuesta, ¿no? Bueno, más de lo mismo, los ciberataques deben encararse desde múltiples visiones, tanto como fases en la estructura de todo el ciclo de vida de un firmware, ¿sí? De aquí que sea necesario dejar de mirar un solo punto y comencemos a interpretar la ciberseguridad como un problema global que afecta a toda la industria, ¿no? Y creo que por aquí había una conclusión, ¿sí? Que quiero decir, a ver,
como para redondear y finalizar, la importancia de los roles, ¿sí? Del SFO, de los roles del CISO, del CIO, es decir, de que no existe seguridad al 100%, de la importancia de la ciberseguridad en forma abarcativa, general, ¿sí? Una industria tiene que poner todos los medios que estén en sus manos para estar preparadas, ¿no? Y poder garantizar la continuidad del negocio ante las situaciones adversas, que ya vimos, que existen, que son muchos, que vienen de incidentes de ciberseguridad, de los que ninguna organización hoy día está a salvo, ¿no? Entonces, bueno, eso era medianamente, voy a dejar de compartir. Esto era medianamente, esperen que conexión hay, me escuchan bien, pongo un poquitín cámara que la sacamos hacia el principio. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Tener ciberseguridad, pero en un aspecto mucho más amplio, ¿sí? Del que teníamos hace 10 años atrás, y les digo que hace 5 años atrás también. Hoy día hablamos de ciberseguridad desde otro punto de vista, ¿sí? Así que bueno, me apuré hasta el final, lo sé, me extendí un poco más, Claudia, pero bueno, quería llegar a redondear los conceptos, quería ver alguna práctica, pero bueno, ya será para una opción B de hacer gestión de riesgos, algún mapa de riesgos y demás, como para que se tenga una idea más certera, ¿sí? Pero en algún caso de aplicación, en realidad, de gestión de riesgos, pero bueno. Creo que Muchas gracias, Marita. contextualicé, que hice ejemplos, y que intentamos dar algunas soluciones, ¿sí? Si se quiere, soluciones entre comillas. Espero que les haya sido de utilidad la charla. Muy, Así muy es. útil. Así es. ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar